Hola a todos, hoy les quiero contar sobre cómo creamos nuestra realidad y las herramientas que usamos para crear esta realidad. Pero antes de empezar, me gustaría sugerirles que escuchen esta información no solamente con sus mentes, sino también con sus corazones, es decir, sientan la información desde, desde el corazón, desde el centro de su pecho. Y quizás a lo mejor estas ideas nuevas resuenen en su interior y los impulsen a conocerse un poquito más profundamente, a conectar con ustedes mismos y a poder eh, cambiar quizás aspectos de sus vidas que es importante que cambien, o conservar aspectos de sus vidas eh, que deben conservar. Si no resuenan con estas ideas, sigan buscando, hay muchos caminos que llevan a Roma y todos los caminos al final nos permiten y nos facilitan la posibilidad de conectarnos con nuestra esencia, que es nuestra alma, que es espiritual, ¿verdad? Entonces empecemos a descubrir un poquitito cómo creamos nosotros nuestra realidad. Todo lo que existe es conciencia, y esta conciencia puede ser espiritual o material, ¿verdad? La conciencia es energía, y la energía se mueve, ¿verdad?, en vibraciones, o vibra, ¿ya?, en distintas frecuencias o ritmo, podríamos decir. El doctor David Hawkins, que es un psiquiatra e investigador norteamericano y que ha investigado vastamente sobre la conciencia, descubrió que los átomos son energía, y por lo tanto todo lo que existe tiene energía, es energía, y esta energía tiene distintas frecuencias, y él las pudo medir en una escala de conciencia. Él creó esta escala de conciencia para poder medir las distintas frecuencias de la energía, ¿verdad? Entonces el doctor Hawkins pudo demostrar a través de su escala, ¿verdad?, que una emoción vibra, al igual que vibra o se mueve cualquier otro cuerpo o materia, porque es energía. Descubrió que las emociones como la culpa, la tristeza o el miedo tienen una baja frecuencia vibratoria, por lo tanto están en la parte baja de la escala, y en este lugar ustedes pueden ver que la conciencia se contrae, ¿ya?, como que se achicara. Por el contrario, el amor, la compasión, la paz, la seguridad son sentimientos con una alta frecuencia vibratoria, y entonces se encuentran en la parte alta de la escala, y pueden ver que en esa parte la conciencia se expande. Ahora vamos a volver a usar la imagen de la presencia yo soy que habíamos usado en videos anteriores. Esta imagen fue pintada en los años 30 para ayudar a los estudiantes de esos años de la actividad Yo Soy. Esta actividad o este grupo de personas, ¿verdad?, estudiaban las enseñanzas del maestro Saint Germain, y ellos estudiaban el mundo espiritual. Entonces esta imagen, este dibujo de la presencia yo soy les ayudaba a entender su conexión espiritual, ¿ya? La actividad yo soy era un movimiento que comenzó a enseñar a las personas en esos años, en los años 30, su realidad espiritual, pero sin adherirse a ninguna corriente religiosa, sino que como una información universal, más allá de creencias particulares, ¿ya?, entendiendo que todos en nuestra esencia somos espíritu, por lo tanto esa información no le pertenece a ninguna religión, sino que es universal. Y a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, esta imagen nos sigue ayudando a comprender de forma muy práctica y muy visual nuestra esencia espiritual y nuestra parte humana, ¿verdad? Entonces podemos verlo muy gráficamente. Esta imagen es una forma muy visual y muy práctica de comprender que formamos parte de un todo mucho mayor que solo el cuerpo y la mente, ¿verdad?
estamos formados por distintas partes y nuestra parte humana y nuestra parte espiritual entonces forman una especie como de comunidad o de conjunto, ¿ya? Hay una parte de nosotros que vive en los planos de conciencia espiritual, ¿ya? Y esta parte vibra en una frecuencia muy alta, ¿ya? Y la conciencia, los pensamientos que tiene esta parte de nosotros tienen que ver con el amor, con la compasión y con la unidad, la frecuencia en la que vibra esa parte de nosotros, la parte espiritual, es muy alta. Nuestra parte humana, que es la que nosotros reconocemos, la que nosotros conocemos cuando miramos en el espejo, ¿verdad? Es la que vive en los planos más densos, en los planos más materiales, y la frecuencia es más baja, y los pensamientos en este plano se basan principalmente en la dualidad y en la sobrevivencia, ¿ya? Entonces, si la conciencia es energía y el nivel de conciencia está determinada por nuestros pensamientos, entonces el plano de conciencia en el que vivamos tiene directa relación con nuestras ideas, con nuestras creencias, con nuestro diálogo mental, con lo que nosotros nos estamos conversando siempre en la mente y por lo tanto también con nuestras emociones. Entonces las grandes herramientas creadoras que tenemos los seres humanos son los pensamientos y las emociones que nacen de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque estas herramientas creadoras son las que nos permiten experimentar la vida en uno u otro plano, dependiendo de la frecuencia de pensamiento que tengamos, ¿ya? Entonces, si es un pensamiento en una frecuencia alta, vamos a experimentar la vida en el plano de conciencia superior. Si es un pensamiento de frecuencia baja, vamos a experimentar la vida en un plano de frecuencia más material inferior. Nuestra mente es como un extraordinario computador en el que guardamos muchísima información. Guardamos conocimientos, pensamientos y por supuesto que nuestras creencias. Cada pensamiento produce una emoción, ¿ya? Un pensamiento es como un patrón que contiene información y la emoción es lo que da vida a ese pensamiento, lo magnetiza o atrae pensamientos y experiencias de frecuencia similar a ese pensamiento o a esa creencia. A través de las emociones podemos sentir lo que el pensamiento nos quiere decir. Cuando esa emoción nos hace sentir bien, quiere decir que ese pensamiento está alineado con la totalidad de nuestro ser y nuestra mente superior. Cuando la emoción nos hace sentir mal, quiere decir que el pensamiento no está alineado con nuestro verdadero ser. Ahora, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que puedan de alguna manera entender o percibir en ustedes mismos lo que es la conciencia, lo que es su propia conciencia. Entonces yo les voy a pedir que cierren sus ojos por unos minutitos y fíjense en los pensamientos que están teniendo en este momento. Simplemente escuchen la voz dentro de su cabeza o observen las imágenes que se les puedan estar apareciendo. Solo escuchen, observen, sin juzgar, solamente observando, ojalá lo más imparcialmente. Fíjense ahora si tienen alguna emoción, si sienten alguna emoción producto de lo que ustedes están escuchando en su mente, del diálogo o de las imágenes que puedan estar mirando. Si no saben si están sintiendo una emoción, lleven su atención a su cuerpo y tomen conciencia si notan alguna sensación, alguna molestia, alguna parte de su cuerpo se pone más tensa, sienten alguna parte más específicamente o ponen su atención en alguna parte. Y simplemente obsérvense observando sus diálogos, las imágenes o lo que está pasando en su cuerpo. Ahora abran sus ojos nuevamente y recuerden un poco lo que
lo que sintieron y lo que vieron en este pequeño ejercicio, porque los ayuda a darse cuenta de la conciencia en ustedes. Y la conciencia es esa parte de ustedes que estaba escuchando, que estaba observando y que estaba consciente, que estaba sintiendo algo en el cuerpo, ¿verdad? Es como si fuera una energía que está observando, un observador, una presencia, un testigo, como decía Eckhart Tolle. Entonces, esa es la conciencia en nosotros, la conciencia que observa, la conciencia que toma nota, a veces la conciencia que juzga, la conciencia que dice esto está bien, esto está mal, etc. Pero la idea era que ustedes pudieran tomar conciencia de lo que es la conciencia en ustedes. Como nuestra realidad interior es conciencia y la conciencia es energía, podemos equilibrar o alinear nuestra parte humana y nuestra parte divina, armonizando nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Ya? Somos como un reloj que está formado por distintas partes y todas las partes son muy importantes, no hay una parte más importante que otra. La parte divina no es más importante que la parte humana. Ambas partes son muy importantes y trabajan de una manera coordinada, ¿ya? Si alguna parte de este reloj que somos nosotros se echa a perder, con el tiempo ese reloj va a dejar de funcionar o va a funcionar de manera muy deficiente. Entonces nuestro ser humano y nuestro ser divino deben estar alineados y comunicándose permanentemente para que todas nuestras partes estén sanas, ¿ya? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Hay muchas formas de alinear nuestro yo humano y nuestro yo divino. Puede ser una meditación, puede ser afirmaciones, pueden ser visualizaciones, pueden ser ejercicio, deporte, muchas formas, terapias. Hay muchas formas, sobre todo en la actualidad hay un abanico gigante de formas de alinear todas nuestras partes, nuestras distintas partes, ¿ya? Todas estas prácticas lo que en realidad están logrando en nosotros es que conectemos estas partes distintas de nuestro ser para que recibamos el amor, la paz y la inspiración de la gran fuente de amor y de nuestro espíritu para poder vivir vidas más significativas, más saludables en todos los sentidos, saludables en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo, y abundantes. Y sobre todo con un significado, un, un, un significado profundo del por qué estoy acá y cómo puedo hacer de mi vida algo mejor y también entregar algo mejor a los demás.